poner la reunión en manos del Señor, de orar. No es un favor, es un privilegio. Bendecimos tu nombre. Acercarnos a ti, Señor, es una cosa grandiosa que como seres humanos por nosotros mismos no podemos hacer. Te damos gracias por el Calvario, por la redención, por la sangre de Jesucristo que nos ha hecho aptos y que hemos invitado, Señor, nuestra incorporación a tu familia. Y entramos a ti, Señor, con total confianza. Pedimos tu bendición y tu guía y tu ayuda. Reconocemos, Señor, nuestra flaqueza y toda nuestra necesidad. Ponemos en tus manos, Señor, a tu Hijo Santiago. Señor, como en otras ocasiones, dale la palabra, dale la sabiduría. Úsalo, Señor, para bendición de tu pueblo. Ponemos en tus manos, Señor, a los amigos, a los hermanos que estén de camino, que tú les traigas con prontitud y con bien, y que consueles, Señor, a los que queriendo, que no pueden estar. Bendícelos, Señor, y anímalos. Gracias por todo, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Edith Adeline Gilling Cherry nació el 9 de febrero de 1872 y vivió una vida que fue breve. A los 18 meses de edad, ella sufrió una parálisis infantil causada por la enfermedad de poliomielitis. Y a los 12 y 25 años de edad fue afectada por sucesivos derrames cerebrales. Así que definitivamente Edith era una chica que sabía sufrir. Los que la conocen la describían como una joven brillante y encantadora, gentil en disposición, pero frágil en cuerpo. Si bien eso ni entristeció ni perjudicó su vida, sino que parecía debilitar la ventana a través de la cual la luz del cielo brillaba en su espíritu, tan claramente que hacía que la patria celestial fuera casi más real que la tierra. Le gustaba escribir, y la mayoría de los poemas que ella escribió lo hizo entre los 12 y los 15 años. Y es verdad que solo vivió hasta los 25, pero su obra continúa hasta el día de hoy a través de estos poemas y también a través de himnos, desde que una mañana de agosto de 1897 sufriera ese último derrame cerebral que acabó con su vida. Algunas de sus últimas palabras que dicen aquellos que estuvieron en esos últimos momentos con ella fueron: todo parece tan pequeño, todo lo que he intentado hacer tan pequeño para él. Y su lema de vida, según aquellos que lo conocieron, fue siempre: dispuesta a hacer todo lo que mi Señor el Rey me asigne. Y una de sus obras más conocidas es aquella titulada We Rest on Thee, que en castellano está traducido como Descansamos o bien Descanso en ti. Descanso en ti, mi defensor y escudo, pues en la lid contigo a salvo estoy. En tu poder a combatir acudo, descanso en ti y en tu nombre voy. Oh Salvador, voy en tu santo nombre, tu nombre amado y digno de loor, justicia, paz y redención del hombre, Rey de la gloria y príncipe de amor. Por fe yo voy sintiendo mi flaqueza, mas en tu gracia apoyado estoy. En tu poder está mi fortaleza. Descanso en ti y en tu nombre voy. Descansaré contigo, al fin en gloria, entrando por portales de esplendor. Tuya es la lucha, tuya la victoria, y la alabanza a ti será, Señor. Sin duda alguna, mucho se podría decir acerca de la letra de este himno. Y por eso es uno de mis himnos favoritos, porque tiene una historia maravillosa detrás. Y curiosamente también es uno de los himnos favoritos de mi padre. Concretamente, su favorita es la tercera estrofa, que es esa que está ahí arriba.
Y cuando yo le comenté que tenía pensado utilizar este himno para la predicación de hoy, él lo primero que me dijo enseguida fue: y por supuesto vas a utilizar la tercera estrofa para enfocar tu predicación, ¿verdad? Y lo cierto es que yo tenía pensado centrarme más en la cuarta, que es mi favorita. Y mientras yo pensaba en qué podría utilizar de estas estrofas para la predicación, me di cuenta que este himno tiene dos peculiaridades que son el punto central del cántico y que no pueden entenderse una sin la otra porque son dos caras de una misma moneda y que nos hablan acerca del servicio al Señor, que nos hablan de que el presente implica sacrificio, pero el futuro es brillante. Y en primer lugar, en esta noche quiero que nos fijemos en algo muy curioso, y es que este himno de Edith tiene una frase que, si os habéis fijado a lo largo de todas estas semanas que lo hemos ido cantando, se repite de forma muy parecida a lo largo de todo el himno y seguramente exprese el sentir primordial de la autora cuando lo escribió. ¿Os habéis dado cuenta de cuál es esta frase? Descanso en ti y en tu nombre voy. Y es esencial porque esta frase nos habla acerca del primer punto que queremos destacar en este himno, y es que la perspectiva del servicio al Señor en el tiempo presente es la del sacrificio. Y es muy curioso porque para estudiar este punto acerca de la perspectiva presente debemos remontarnos y echar un vistazo al pasado, porque esta frase tan repetida en el himno está basada en un versículo que Josué nos leyó en su momento, de Segunda de Crónicas 14, versículo 11, y que dice: «Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre». Y esta es la historia del rey Asa. En 2 Crónicas 14, en el primer versículo, es donde comienza. Durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Asa fue el tercer rey del reino del sur, el reino de Judá, descendiente directo del rey David. Gobernó 41 años a este reino. Y su padre fue Abías, quien había hecho mucho mal ante los ojos de Jehová, y su historia la podríamos leer en Primera de Reyes 15. Al igual también que su abuelo Roboam, quien también vivió en contrario a el deseo del Señor. Pero Asa era un rey diferente. Si seguimos en los siguientes versículos, veremos que Asa no anduvo en los caminos de su padre, sino que él hizo lo bueno entre los ojos de Jehová. Porque nos relata cómo Asa quitó los altares de culto extraño, los lugares altos, y destruyó las imágenes de los dioses falsos y los símbolos de Asera, y no contento con eso, mandó al pueblo de Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres. Y gracias a ello, no hubo guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le dio paz. 10 años de completa paz. Pero como ocurre en la vida de cualquiera, y por experiencia nosotros también lo sabemos, en mitad de la calma acaban siempre por presentarse tormentas. Y en el versículo 9 de este capítulo 14 leemos que un rey etíope llamado Zera invade Judá con un gran ejército y llega hasta la ciudad de Maresa, una ciudad fronteriza que estaba cercana a la tierra de Filistea, quienes eran enemigos del pueblo de Judá. Ahora bien, este texto bíblico nos habla también en el versículo 8 de que Asa sale contra este ejército con su fuerza militar. Y se nos narra 300.000 escuderos con lanzas y 280.000 escuderos benjamitas con arcos, todos hombres diestros. En el caso del ejército invasor, sabemos que ellos contaban, como dicen las Escrituras, con 1 millón de hombres y además
300 carros. Con lo cual, el pueblo de Judá era superado 2-1. Además, dice la palabra en el versículo 10 que ambos ejércitos ordenaron la batalla en el valle de Sefata junto a Maresa. Y esto es una de esas cosas que en las escrituras muchas veces parece que no tienen más importancia más allá de situar un poco los acontecimientos, y sin embargo no es de despreciar, porque hay que tener en cuenta que este ejército etíope, según los grandes estudiosos de la antigüedad, probablemente se trataba del ejército más poderoso que existía en aquella región del mundo, sobre todo porque contaba entre sus filas con los famosos carros falcados egipcios. Carros ligeros que, además del poder destructivo que tenían como caballería pesada, tuvieron la idea de añadir filos como cuchillas en ambas ruedas, que se extendían hasta 1 metro de largo, carros tripulados por lanceros y arqueros, que eran el arma definitiva en la Edad Antigua, y que sabemos por las crónicas de los historiadores que segaban por cientos las vidas de los oponentes en cada una de sus pasadas y embestidas. Y curioso resulta que no fueron a presentar batalla ante el pueblo de Judá al pie de un monte o ante una ciudad amurallada, sino que Asa salió a batallar contra ese 1.000.000 de hombres y esos 300 carros terroríficos en el valle de Sefata. Un lugar llano, un lugar donde el poder de este arma bélica alcanzaría su máximo esplendor. Y tenemos experiencia del desenlace de numerosas batallas conocidas de la antigüedad que pronostica sin duda que este encuentro iba a caer rápidamente del lado del ejército etíope. Lo más sabio sin duda habría sido esconderse, guarecerse en alguna de esas ciudades fortificadas que Asa construyó durante esos 10 años de paz y aguantar el asedio mientras diezmaban las filas del ejército etíope hasta poder eliminarlo completamente. Pero Asa salió al encuentro de ese ejército, asumiendo desventaja cuantitativa a nivel de números y también cualitativa a nivel de potencia militar. Y podríamos pensar, sin temor a equivocarnos, que Asa era un necio, que era un mal estratega de guerra en esta batalla contra los etíopes y que tenía todas las de perder. Pero estando enfrente de este poderoso ejército, el rey pone en marcha lo que podríamos llamar su arma secreta. Versículo 11. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: «Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército». Y si bien es cierto que los etíopes contaban con más hombres, con mejores armas, y que probablemente la batalla estaba perdida desde el punto de vista humano, Judá contaba con Jehová. Y no tengo ninguna duda de que en esos momentos de tensión justo inmediatos y previos a la batalla, Asa recordaría unas palabras que le parecerían escritas exactamente para él en la ley de Dios, en Deuteronomio 21, que dicen: «Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto». Una ley, un verso muy apropiado para la situación, ¿no creéis? Con todo el sentido del mundo, y ante estas palabras, Asa clama a Jehová: «Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Porque ¿acaso este Jehová, que era el gran yo soy, que era el que sacó a su pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y brazo extendido, que hirió con todas sus plagas el corazón de Faraón, que abrió el mar para asegurar la salvación de su pueblo y que destruyó el ejército de Faraón y sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso este Jehová, obrador de milagros, nube de día y columna de fuego de noche, sería incapaz de lidiar con un insignificante ejército de 1.000.000 de hombres y 300 carros?
Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. O parafraseando a nuestro himno de esta noche, descansamos en ti y en tu nombre venimos. Una frase muy curiosa en la boca de Asa, además, precisamente porque fijaros su semejanza con aquella que días, años antes, pronunciaría su tatarabuelo David en una situación similar. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y al igual que ocurriera con aquel gigante filisteo, armado hasta los dientes, que en aquel día fue abatido por una piedra guiada por Dios y lanzada por un pastor, el versículo 12 dice que Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá. Literalmente, la palabra hebrea deshizo significa aplastar, destruir y romper en 1000 pedazos. El numeroso y poderoso ejército etíope es completamente arrasado por Jehová, destruido y saqueado. Seguramente Asa en ese momento podría pensar en algo como lo que dice esta tercera estrofa. Por fe yo voy sintiendo mi flaqueza, mas en tu gracia apoyado estoy. En tu poder está mi fortaleza, descanso en ti y en tu nombre voy. Cualquier estratega militar pensaría, sin embargo, que la apuesta de este rey era arriesgada y más allá de toda lógica humana, únicamente basada en una fe, en una promesa de un Dios invisible escrita decenas de años atrás. Porque si Jehová en ese momento no hubiese actuado, probablemente todo el ejército de Judá y el propio Asa habría perecido ante el ejército de Zera y habría dejado el camino abierto a la conquista de todo el reino de Judá. Pero al igual que ocurrió con David ante aquel gigante, Asa no salía contra Zera basándose en su propia fuerza o capacidad militar, sino en el nombre de Jehová de los ejércitos. Al contrario de lo que pudiera parecer, Asa era totalmente consciente de su flaqueza, de que se encontraba en situación de desventaja y de inferioridad, y de que por sus propios medios era incapaz de sacar adelante esta batalla. Pero no tenía confianza en sus propias fuerzas, sino en que Jehová era su apoyo, y que ante una batalla perdida para él, el Dios que una vez lo sacó de la tierra de Egipto estaría a su lado, y en base a esa confianza, Asa hizo algo muy importante, y es que estuvo dispuesto a sacrificarlo todo. Y esto me recordaba a uno de los versículos más sacados de contexto de las Escrituras, que ejemplifica esto justo en la vida de un personaje que es Josué. Josué 1:9, un versículo muy famoso. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero a nosotros normalmente nos gusta más quedarnos con la última parte del versículo, ¿no? Yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Pero no es eso lo importante para nosotros es lo que dice al principio. Josué, esfuérzate y sé valiente porque van a llegar dificultades. Y de la misma manera nosotros podremos haber tenido la experiencia. Seguramente en nuestra vida habrán llegado. Y si no, no os preocupéis, llegarán en su momento dificultades para nosotros. Y lo mismo aplica en nuestro caso. Esforzaos y sed valientes. Porque tu vida descansa en Jehová, tu defensor y escudo. Y Él estará contigo donde quiera que vayas. Y en 2 Timoteo 3, versículo 10, Pablo, escribiendo a su amado Timoteo, le aconseja: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Timoteo, tú te has esforzado por vivir piadosamente una vida que imita a Cristo Jesús y que es agradable a los ojos de Dios. Pero, junto con esa vida, van a aparecer consecuencias. Versículo 11, persecuciones,
padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido. Versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y quizás esto nos suene un poco ajeno en la España de hoy, a 20 de marzo de 2025, porque es cierto que no vamos a tener que enfrentarnos a una guerra y una conquista como Asa o Josué, y que probablemente al salir de aquí nadie vaya a perseguirnos y torturarnos como a Pablo o como podrían hacer con Timoteo. Pero sin duda sí que tratarán de estorbar todo lo posible esa vida piadosa en Cristo Jesús. Decía Pablo a Timoteo en los primeros versículos de este capítulo que en aquellos postreros tiempos, que para Pablo eran postreros, pero para nosotros son presentes, el estilo de vida de los hombres, el mundo, se caracterizará porque será amador de sí mismo, versículo 1, y amador de los deleites más que de Dios, versículo 4. Y no dudéis de que van a tratar de hacer que nosotros sigamos esa misma corriente. ¿Por qué dedicas tu vida a Dios? ¿Por qué desperdicias tu tiempo en la iglesia? La vida es corta y los días pasan rápido. Aprovecha las oportunidades que se te presenten. ¿Por qué pierdes oportunidades de estudio o de trabajo o de disfrute por estudiar la palabra? ¿No sería mejor que la tarde de los jueves la aprovecharas para descansar después de prácticamente una semana completa de trabajo, en lugar de ir al culto de oración? ¿Por qué dedicar tus recursos económicos o tu tiempo o tus fuerzas a Dios en lugar de hacer actividades con tus amigos o con tu familia, en lugar de viajar o de disfrutar de ellos? ¿Por qué incluso después de haberte jubilado, cuando mereces descansar después de largos años de duro esfuerzo y trabajo, por qué seguir desgastándote aún así? Necio. ¿Por qué vivir para Dios si puedes vivir para ti? Estás desperdiciando tu vida. Y en mitad de estas preguntas que afloran y que nos obligan en una sociedad que prefiere vivir para sí misma antes que para Dios, Pablo le dice a Timoteo en el versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Y eso suena mucho a esfuérzate y sé valiente. Porque es cierto que el esfuerzo y el servicio para Dios tiene una perspectiva en el presente, en el día a día, de sacrificio, de desgaste y de renuncia. Y me gusta mucho como Pablo la ilustra en 2 de Corintios 12:15, si nos acordamos de este versículo que dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Y podríamos preguntarnos de forma lícita, ¿por qué razón desgastarme? Incluso a pesar de que podamos contar, como hemos visto, con el apoyo y el descanso del Señor, sigue siendo un sacrificio y una renuncia. ¿Por qué hacerlos? Bueno, la clave no está en el sacrificio presente. La clave está en que ese presente tiene también una perspectiva para el futuro. El futuro del servicio al Señor. El futuro de recompensa. El presente de la vida del servicio al Señor tiene una perspectiva de sacrificio y hemos de ser sinceros, hermanos. ¿Realmente creéis que ese sacrificio vale la pena? Dejadme hacer de abogado del diablo, porque en múltiples citas de las Escrituras te advierte de que hay un precio a pagar. Palabras de nuestro Señor Jesús en Juan 15:20, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Palabras de Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Romanos 8:36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Piénsalo en la crudeza de estas expresiones y pregúntate sinceramente, ¿te vale la pena?
Es más, si no estás convencido de que no, hay antecedentes en la Escritura de hombres grandes, héroes de la fe, en Hebreos 11, que estuvieron dispuestos a hacer sacrificios por la causa del Señor. ¿Te has preguntado qué es lo que recibieron? Tenemos a Abel. Abel sacrificó lo mejor de su ganado y de todo lo que tenía para Dios y acabó siendo asesinado por su hermano por envidia. ¿Él creería que valió la pena? Abraham, el gran patriarca, el gran precursor del pueblo de Israel, se le demandó la vida de su único hijo esperado durante años, prometido. ¿Y acaso pensáis que en el momento en el que se le pidió, él pensó que merecía la pena en consentir con ese sacrificio? Noé, el salvador de la humanidad en el diluvio, fue encomendado a dedicar años de su vida a construir una enorme arca, siendo el hazmerreír de todos sus conciudadanos. Y durante ese tiempo pensáis que Noé estaba completamente seguro de que valía la pena ese esfuerzo y esos años de vida perdidos en medio de las burlas. Promesas, promesas y promesas. Y sin embargo el resultado está bien claro en Hebreos 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y aun con todos esos sacrificios, estos hombres y mujeres no alcanzaron lo prometido antes de ver muerte. Y no acaba ahí, porque a partir del versículo 36 sigue. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles, y fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, y anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Otros sacrificaron sus posesiones. Hubo que sacrificar riquezas. Hubo quien sacrificó su honor, su salud, su bienestar, su hogar, sus familias e incluso su propia vida. ¿Y sacrificaron o más bien malgastaron? Porque al final el versículo 19 redunda en lo mismo. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¡Qué desperdicio de vida! Murieron con buen testimonio para lo que les sirvió, porque no recibieron aquello por lo que estuvieron dispuestos a sacrificarlo todo. ¡Qué malgasto de vida de estos hombres y mujeres! ¿No pensáis? De verdad, repito, ¿de verdad vale la pena el sacrificio, la renuncia y el esfuerzo? Pues dejadme que os narre una pequeña historia. En septiembre de 1955, el impulso divino guió a 5 familias misioneras pioneras a cristalizar sus planes de meses y años en una acción mancomunada. Anoche, Ed McCully, Jim Elliot, Johnny Keenan y yo estábamos sobre el suelo del salón, apoyados sobre codos y rodillas, escudriñando un mapa de las selvas orientales de Ecuador. Acabábamos de decidir que era el momento del Señor para tratar de establecer contacto con los salvajes aucas. No sé cuántos conocéis esta historia, pero estas palabras pertenecen al diario de Jonathan Saint, uno de los 5 misioneros cristianos en América del Sur que decidió difundir la palabra a una tribu no contactada de la selva de Ecuador, que era conocida coloquialmente como los aucas. Los miembros de esta tribu eran temidos porque mataban de forma violenta y sin distinción a cualquier individuo que se aproximase a los terrenos de su tribu y a cualquier extraño que se encontrasen, sin misericordia y sin mediar palabra. Durante estos meses, estos misioneros realizaron vuelos con una avioneta sobre las tierras de esta tribu, desde su campamento para llevarles regalos, ropa, alimentos, herramientas, utensilios de aseo y de higiene. Y al cabo de unas semanas podría parecer que tuvieron éxito porque los aucas eran capaces de reconocerlos en el cielo e incluso saludarlos amistosamente.
Y durante todos esos meses, los 5 misioneros estudiaron, con ayuda de una mujer que conocía el idioma, todo tipo de expresiones para invitar a sus vecinos a visitarlos a una playa donde ellos habían establecido un campamento llamado Palm Beach. Todo con el anhelo de algún día poder compartir las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo con ellos. Y el viernes 6 de enero de 1956, después de entonar lo que era su canción lema que en sus corazones Dios había puesto para esta misión, qué sorpresa que esa canción era Descanso en ti, mi defensor y escudo. En uno de esos vuelos, Jonathan se llenó de júbilo al identificar desde el aire un grupo de 10 aucas que se dirigían a su campamento. E informó a su esposa Marge por radio: ya vienen de camino. Ora por nosotros porque hoy es el día. Nos pondremos en contacto contigo a las 4:30. Pero a las 4:30 no hubo llamada. Y pasaron los días y no hubo noticias. Y después de organizar un equipo de búsqueda, finalmente encontraron 4 cadáveres en el río y un quinto en una playa que incluso fue arrastrado por el agua antes de poder recuperarlo y que fueron identificados como aquellos 5 misioneros, todos alanceados hasta la muerte. Y esta tragedia y la publicidad que se le dio animó mucho al movimiento misionero en todas partes del mundo para renovar el esfuerzo en la lucha de llevar el Evangelio a aquellos que no lo conocían, pero los periódicos se preguntaban en sus titulares: ¿acaso valió la pena? ¿Ese empeño por esa tribu valió el sacrificio de 5 hombres valiosos, jóvenes y padres de familia? Más bien, estos hombres habían sido unos necios que desperdiciaron sus vidas. Insensatos por amor a Cristo. Y esto me recordó las palabras de Pablo, que escribió en su primera carta a los Corintios, capítulo 4. A partir del versículo 10 cuenta del testimonio de ellos, los apóstoles, y habla de esta manera: nosotros somos débiles, nosotros somos despreciados. Padecemos hambre, tenemos sed y estamos desnudos. Somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser como la escoria del mundo, el desecho de todos. Y el resumen está en las primeras palabras de este versículo: nosotros somos insensatos por amor a Cristo. Necios, porque el sacrificio es demasiado grande. Porque el sacrificio tiene que ser demasiado grande. Porque el sacrificio parece demasiado grande. Y digo parece, porque si lo miramos a la luz del Evangelio, creo que dijo Edith Cherry, bien dicho, antes de morir: todo se queda tan pequeño. Todo lo que intentamos hacer tan pequeño para Él. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Capítulo 1, verso 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Sí, el servicio por amor a Cristo no vale la pena desde el punto de vista de la perspectiva de sacrificio, de desgaste, de renuncia del tiempo presente. Tanto que incluso podría llegar a pedir tu vida, como ocurrió con estos 5 misioneros, tenlo claro. Pero sí vale la pena
ante la perspectiva de recompensa futura. ¿Y cuál es esa recompensa? Es muy fácil, porque si os fijáis, hermanos, habíamos dicho al principio de la predicación que había una frase que era repetida de forma más o menos uniforme a lo largo de todo el himno, ¿os acordáis? Y esa frase era: descanso en ti y en tu nombre voy. Pero si os habéis fijado que hemos tenido puestas estas dos estrofas durante toda la predicación, eso no es del todo cierto. Porque hay una cuarta estrofa en el himno. Y esa frase no aparece en la cuarta estrofa. En esa cuarta estrofa, y esta es una de las razones por la que es mi favorita, esa frase ha sido sustituida. Y la frase que ahora hay es: descansaré contigo al fin en gloria. Esa es la recompensa. Segunda de Timoteo 4:18. Me gusta mucho la traducción que hace aquí la versión de la Biblia de las Américas, que dice: el Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros proseguimos a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Filipenses 3:14. El supremo llamamiento de Dios de vivir una vida siendo imitadores de Cristo, con un premio incomparable, que nuestra ciudadanía está en los cielos, donde nuestro cuerpo de humillación, de sacrificio, de renuncia y de desgaste en esta vida será transformado a semejanza del cuerpo de la gloria de Cristo Jesús. Y por eso descansaré contigo al fin en gloria, entrando por portales de esplendor. Tuya es la lucha, tuya la victoria, y la alabanza a ti será, Señor. Porque no habrá más necesidad de descansar en Dios y de ir en su nombre en las dificultades, en los sacrificios de esta vida, porque al final el Señor nos librará de todo mal y nos traerá a salvo por portales de esplendor, a descansar con Él a su reino celestial. Y quiero terminar. Esta última cuarta estrofa es mi favorita. Y me gusta por muchas razones, pero una de ellas es la expresión que dice: entrando por portales de esplendor. Y me gustaría que escuchaseis unos versículos sin buscarlos, no os voy a dar la cita, solo que cerréis los ojos y meditéis en ellos y los imaginéis. Y dicen así: las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no viene ya templo, porque el Señor, Dios Todopoderoso, es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvadas andarán a la luz de ella. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Es Apocalipsis 21-22, por si luego queréis leerlo. Estos son los portales de esplendor por lo que un día entraremos. Y con esto en mente, debería resultarnos totalmente cuerdo que Pablo dijera que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Una perspectiva que desde el punto de vista presente es poco halagüeña porque te habla de muerte, pero que si estos versículos de Apocalipsis describen, aunque sea de forma vaga, qué es la perspectiva que encontraremos en el futuro, creo que haremos bien y podremos estar orgullosos en ser considerados como unos insensatos por amor a Cristo. Así que al igual que en su momento hizo el rey Asa, al igual que esta joven Edith Cherry escribió, y al igual que aquellos 5 hombres en Ecuador hicieron, quería dejaros con esta palabra. Apliquemos a nuestra vida esta frase famosa que dijo uno de esos misioneros, Jim Elliot. No es necio el que renuncia a lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder.
Que el Señor bendiga su palabra.